Y bien vivo, capítulo 114 de Bungo Stray Dogs, Resurrección Manga. Empecemos. Después de que casi todo el medio fandom deseaba ver el cadáver de Fyodor Dostoyevsky y realizarle un sepelio para comprobar en realidad de que sí era su cadáver y que sí estaba muerto, en este capítulo se nos va a dar lo que tanto estaban buscando, el cadáver de Fyodor Dostoyevsky. Nos encontramos dentro de las instalaciones de la cárcel de máxima seguridad Merxo y Dazai está rodando en el piso. Chuya le dice que deje aquel hábito cada vez que se preocupa. Chuya desea ignorarlo, pero en cambio le pregunta qué es lo que le tiene muy inquieto y deduce que es por Sigma, ya que él aún no despierta. Sin embargo, Dazai se detiene y le dice que sí sabe la razón del por qué Sigma aún no despierta, y es porque él tiene una sobrecarga de información. Y aquello lo hizo perder la conciencia, y lo sabe porque Atsushi había pasado por lo mismo, y lo sabe porque Ango le dio la información a Dazai. Recuerden que estos dos estaban en contacto dentro de la cárcel. Pero dejando aquello de lado, Dazai se cuestiona del por qué Dostoyevsky había dejado leer a propósito sus memorias a Sigma. De repente, él se levanta incrédulo ante la conclusión que ha llegado. Si Fyodor hizo aquello, ¿por qué lo hizo? ¿Para enmascarar su habilidad? Dazai empieza a recordar una situación en específico, el arresto de Fyodor Dostoyevsky, en donde tanto el espectador como Dazai Osamu vio en acción la habilidad de Fyodor Dostoyevsky, el cual Dazai cree que era una habilidad de destrucción mutua. Sin embargo, ahora para él es falsa, ya que según Dazai, Fyodor lo habría preparado todo de antemano, utilizando otra habilidad, la manipulación de la sangre, y el único personaje que tiene esa habilidad es Nathaniel Holmstrom, y tal vez que para muchos pensarán que la sangre de Nathaniel podría venir a ser similar a los humanos de Bungo Stray Dogs, pero hay que recordar que él es una persona con habilidad, o sea que su sangre sí puede llegar a ser muy especial. Es evidente que tal vez Nathaniel lo habría preparado para aquel momento, y me refiero en el momento en el que el soldado toca a Fyodor Dostoyevsky y de repente el soldado es herido a muerte. Aquella conclusión Dazai lo está considerando una posibilidad, porque dentro del plan de Dazai, él había considerado este factor, que si tocase cualquier persona a Fyodor Dostoyevsky significaría la muerte. Dazai fue muy precavido ante ello, y es por ello que su idea de que Dostoyevsky fuera el primero en salir de Merxo y arribar al helicóptero para luego ser atacado a distancia por el piloto vampiro, dejando a Fyodor Dostoyevsky con una herida de gravedad, para que luego el helicóptero en pleno vuelo chocase contra una de las edificaciones de la cárcel de Merxo y que el helicóptero estallase y se convirtiese en la tumba de Fyodor Dostoyevsky. Sin embargo, Dazai aún sigue preocupado, ya que no cree que sea el caso. Así que se vuelve a preguntar de nuevo cuál sería la verdadera condición para activar la habilidad de Fyodor Dostoyevsky. Y aunque no quedó en claro, Dazai sale corriendo de esa habitación y se dirige hacia el exterior con el fin de revisar el cadáver de Fyodor Dostoyevsky, y observando su rostro y su comportamiento, Dazai Osamu tiene un mal presentimiento. Vayamos con Sigma, que aún sigue observando los recuerdos de Fyodor Dostoyevsky. El gallo ha cantado y ha dado la bienvenida a la mañana. La ejecución de Fyodor se va a llevar a cabo. Un soldado cualquiera está a cargo de la tarea. Este se coloca en posición para dar fin a la vida de Fyodor Dostoyevsky. Mientras tanto, Sigma está observando y se va preguntando cómo Fyodor escapó de aquella situación. En una acción rápida, el soldado atraviesa con su lanza el cuerpo de Fyodor Dostoyevsky. La sangre salpica y le cae un poco al guardia. Mientras tanto, Sigma se ha quedado paralizado porque Fyodor Dostoyevsky no hizo nada, no escapó ante tal situación. Seguimos observando a Fyodor y este ya presiente su fin y con una sonrisa parece despedirse. Sus ojos se apagan y la vida se le va. Sigma no comprende lo que está sucediendo porque, lo vio morirse. En cambio, al soldado le está ocurriendo algo. Este se toca la cabeza y se quita el casco. La mirada del soldado está perdida y de repente un fuerte dolor atraviesa su cabeza. Abre muy grande los ojos y las venas de al lado comienzan a hincharse. El soldado suelta su lanza y no comprende lo que está sucediendo. Regresamos a Merxo, en donde Dazai se dirige directo a los restos del helicóptero para buscar el cadáver de Fyodor Dostoyevsky. Dazai jala el cadáver de Fyodor
Fyodor mientras Chuya lo está observando por detrás. Chuya le dice que es muy raro verlo de esa forma, ya que no es usual ver a Dasai sudando. Una vez que el cadáver se encuentra afuera, Chuya se emociona al ver el estado del Axiso. Dasai entonces le pregunta si es así. Dasai le da vuelta al cadáver y para su sorpresa, el cadáver presente no es Fyodor Dostoyevsky y es evidente, la cara lo dice todo. Análisis, conspiraciones y teorías del capítulo. Comencemos desde el final. La revelación del cadáver de Fyodor Dostoyevsky que no es Fyodor Dostoyevsky. Una vez revelado esto, lo que más atrae es la cara de Dasai, quien estupefacto se pregunta quién es esa persona que está en el suelo, que supuestamente debería ser Fyodor Dostoyevsky, pero no es Fyodor Dostoyevsky. Es la primera vez que veo su rostro de consternación, arrugas en su frente y, si se dan cuenta, sus ojos, porque en todas las escenas que él ha aparecido, sus ojos estaban muy bien pintados, o tal vez sea para representar la cara de consternación de Dasai, lo que hace pensar que se está enojando. Dasai ha perdido, hay que decirlo, ha perdido contra Fyodor Dostoyevsky, o tal vez, para darle un poco de oportunidad, es que todo el plan que él había armado para eliminar de una vez a Fyodor Dostoyevsky se le ha caído gracias a la activación de la habilidad de Fyodor Dostoyevsky, la verdadera habilidad. Y esto lo enoja porque él había concluido de antemano que la habilidad de Fyodor Dostoyevsky es la destrucción mutua, y todo su plan para derrotar a Fyodor se había basado en ese factor. Sin embargo, ahora las cosas cambian, ya que Dasai Osamu tendrá que comenzar desde cero. Si hay algo que se parecen ahora, Dasai Osamu, el perfeccionista, el winner que siempre vemos tanto en el manga como en el anime, al escritor que existió en la vida real, es perder. Porque el escritor Dasai Osamu nunca había ganado el premio que él ambicionaba, el premio Akutagawa. Y esto lo deprimía, lo enojaba, pero la manera en cómo Dasai Osamu expresaba su enojo era uno yéndose a un bar y el otro es escribiendo largas cartas hacia los críticos por no haber considerado su trabajo. Ahora, en el caso del personaje Dasai Osamu de Bungo Stray Dogs, esto sucede también, que a él no le gusta perder. Ahora que Dasai Osamu, al darse cuenta que el cadáver de Fyodor Dostoyevsky no es Fyodor Dostoyevsky, tiene que empezar todo de cero, pero con información que es poco relevante. Así que la información que Sigma tiene en esos momentos va a ser la más importante para asegurar lo que él había concluido. Y con ello nos lleva al tema principal del capítulo, la habilidad de Fyodor Dostoyevsky, su activación. Porque lo que habíamos visto en el arresto de Fyodor Dostoyevsky solamente fue el camuflaje que había puesto Nathaniel Holmstrom para que se hiciese pasar como la habilidad de Fyodor, o esto es según las explicaciones de Dasai Osamu, lo que quiere decir que la primera vez que habíamos visto a Fyodor Dostoyevsky en la tercera temporada, vemos la activación de su habilidad Crimen y Castigo, en donde solamente con tocar a aquel joven le arrebata su vida. Pero usando los argumentos de Dasai, lo más probable es que quien haya arrebatado la vida a ese joven haya sido Nathaniel Holmstrom por órdenes de Fyodor Dostoyevsky. Y te preguntarás por qué. Porque Nathaniel Holmstrom abandona Gil cuando ellos pierden contra la agencia de detectives. Entonces Nathaniel va en busca de Fyodor Dostoyevsky con el fin de que este salve la vida a Margaret Mitchell. A cambio, él le va a servir. Pero para que esto sirva más a beneficio de Fyodor Dostoyevsky, Fyodor le tendrá que lavar la cabeza a Nathaniel Holmstrom para que solamente se guíe bajo sus órdenes y no replique en nada. O es lo que se puede entender. Volviendo con los recuerdos de Fyodor Dostoyevsky, llega el momento de la ejecución y el guardia está listo para ejecutarlo. Y cuando sucede la ejecución, cuando el guardia atraviesa la lanza en el abdomen de Fyodor Dostoyevsky, Sigma queda sorprendido porque él creyó que Fyodor iba a hacer algo para poder escapar, pero él no hizo nada. Mientras vemos cómo a Fyodor Dostoyevsky se le va la vida, de repente él tose y expulsa algo de sangre, y esta sangre cae en el rostro del soldado. Ante tal muerte eminente, lo único que le queda a Fyodor es sonreír. Pasando con el soldado, algo raro le está sucediendo, y de repente, como si fuera un dolor intenso, ataca su cabeza. Vemos cómo se le inflaman las venas del rostro y allí acaba el
asunto. Y es en este punto que este panel comienza a tener mucho sentido, pero más que todo con episodios pasados que hemos visto en el anime, la muerte de los padres de Kyoka Izumi, en donde en una noche cualquiera unos intrusos habían entrado a la casa de esta familia. Los padres de Kyoka Izumi eran trabajadores del estado, agentes especiales y sabían reaccionar ante tales ataques. Aquí aparecen unos intrusos, pero lo que llama la atención de estos intrusos es ese ojo rojo con las venas hinchadas, similares al ojo hinchado del soldado de la época medieval. En esta escena con los padres de Kyoka vemos en acción esta sangre, porque al ver cómo el padre de Kyoka ejecuta a uno de los intrusos y le chispea sangre en el rostro, esta sangre se activa y se entra por uno de los orificios de los oídos. Entonces comienza a poseer a su huésped y ya sabemos lo que sucede. El padre de Kyoka pide a su madre que lo ejecute, de nuevo un chispazo de sangre sobre el rostro de la madre y esa termina siendo poseída y al final ella se sacrifica para salvar la vida de Kyoka. Y creo que gracias a esta comparación podemos deducir cómo funciona esta habilidad mediante la sangre. Y creo que de cierta forma me estoy respondiendo a una pregunta, más que todo que tiene que ver con una escena en donde Fyodor Dostoyevsky se está sacando sangre. Y puedo decir que poquito en poquito estamos hilando algo sobre Fyodor Dostoyevsky, pero aún me queda algo fuera de esta cuestión y es el lavado de cerebro, que posiblemente lo haga con su sangre. Sin embargo, aún no sabemos cómo funciona en su totalidad la habilidad de Fyodor Dostoyevsky. Y por otro lado, no podemos olvidar el nombre de la habilidad, Crimen y Castigo, el cual creemos que es una pista muy importante porque nosotros como Dazai Osamu lo relacionamos con el acto de dañar y es por eso que Dazai lo había considerado en la categoría de una habilidad de destrucción mutua, porque lo habíamos visto actuar. La primera vez que nosotros, los espectadores, lo vemos actuar es en la tercera temporada, en el cuarto capítulo, en donde vemos a Fyodor arrebatarle la vida a un muchacho. Y la segunda vez fue en el arresto de Fyodor Dostoyevsky, en donde Dazai estaba presente. Y al relacionarlo con la destrucción mutua, que vendría a ser igual a dañar la persona que lo toque, concluimos en ello. Sin embargo, con la nueva información que nos han dado, y aunque sean solo suposiciones, se puede decir que el nombre Crimen y Castigo solo es un camuflaje. Y esto en realidad no parece muy raro, porque también dentro del mundo de Bungo Stray Dogs existen personajes con habilidades con nombres diferentes. Por ejemplo, tenemos el más notable Tachihara Michizuo, con su habilidad Midwinter Momento, un momento en pleno invierno. Una habilidad que con solo escucharlo lo relacionaríamos con la naturaleza. Sin embargo, lo que nos dio el anime como en el manga fue otra cosa. Tachihara Michizuo es un manipulador del metal, rompiendo este esquema de que el nombre de la habilidad tiene que estar relacionado con el funcionamiento de la habilidad, y con ese detalle se puede decir que el nombre de la habilidad de Fyodor Dostoyevsky no está relacionado con el funcionamiento en sí, pero aquello es solo una teoría, porque para mí sí están relacionados, pero no de la manera que uno cree. Explico. ¿Recuerdan la frase de Fyodor Dostoyevsky cuando menciona en las Death Apple: yo soy el crimen, yo soy el castigo, crimen y castigo son muy buenos amigos? Nosotros vimos en acción la dichosa habilidad de Fyodor Dostoyevsky y creímos que era hacer daño a los otros si aquella persona tiene la intención de hacer daño a quien tiene esa habilidad. Sin embargo, con la explicación de Dazai esto se rompe, pero dejando de lado ese punto, la novela Crimen y Castigo habla por sí sola, porque el argumento de la obra Crimen y Castigo es el asesinato de la vieja usurera por parte de Raskolnikov, un hombre pobre de escasos recursos que decide acabar con la vida de la anciana para robarle. Una vez realizada tal acción, comienza la desgracia moral de este personaje. ¿En qué parte se menciona que Raskolnikov va a hacer daño a diestras y siniestras? En ninguna parte. Más bien la historia nos cuenta de cómo este personaje trata de sobrellevar todo lo que ha hecho. Su conciencia lo carcome.
consume, la culpa lo carcome y aunque sienta arrepentimiento, él siente que no es merecedor del perdón. Sin embargo, lo que le salva a este personaje es el amor que profesa a Sonia, quien de poco a poco él se va enamorando y al final él termina entregándose a las autoridades, al fin consiguiendo la paz que tanto ha buscado. Mencionando la frase de Fyodor Dostoyevsky en la Death Apple, yo soy el crimen, yo soy el castigo. Lo que quiere decir es que si yo hago esto que es incorrecto, las consecuencias van a ser estas. O dependerá cómo uno lo recepcione. La culpa, el remordimiento, el peso de la conciencia, que uno podrá vivir con ello, pero siempre lo va a recordar. Después de haberte explicado Crimen y Castigo lo mejor que pude, comencemos con la habilidad y su funcionamiento. Cuando Fyodor es ejecutado y antes de morir, él tose un cúmulo de sangre que cae en el rostro del guardia. Utilizando como referencia el incidente de los padres de Kyoka, este cúmulo de sangre se entró por uno de los orificios de los oídos del guardia. Los orificios del oído son como una especie de canal para este cúmulo de sangre para llegar al cerebro. Y una vez que este cúmulo toca el cerebro, es hora de poseerlo, ya que creo que este cúmulo de sangre lleva la conciencia de Fyodor Dostoyevsky, porque vemos que la herida que hizo el guardia al cuerpo de Fyodor Dostoyevsky es mortal. Y una de las condiciones para traspasar la conciencia de Fyodor Dostoyevsky a otro cuerpo es que el cuerpo original muera. Y de esta forma toma posesión del cuerpo que se ha convertido en el nuevo recipiente de la conciencia de Fyodor Dostoyevsky. Y tú te preguntarás, ¿por qué la conciencia? Es como un traspaso de almas, porque si hablamos del libro Crimen y Castigo, lo que más se repite es la conciencia, como la conciencia de Raskolnikov lo golpea cada día más. Y como este cúmulo de sangre lleva y representa la conciencia de Fyodor Dostoyevsky, va a golpear la conciencia del recipiente a tal grado de eliminarlo y tomar control absoluto del cuerpo huésped. Pero esto es solo una cosa, porque vemos al Fyodor del pasado, de la época medieval, y el Fyodor del presente son la misma persona, o es lo que se puede decir, porque otros dicen que es posible que Fyodor Dostoyevsky habrá capturado a alguna persona con una habilidad de transformarse, de realizar la metamorfosis, y de esa forma Dostoyevsky recuperaría su cuerpo. Sin embargo, estamos hablando aquí de libros, así que voy a sacar mi as bajo la manga y les voy a presentar el libro llamado El doble de Fyodor Dostoyevsky, en donde el tema a tratar es sobre la identidad de uno mismo, en donde nosotros tenemos que crear otra personalidad para poder agradar a la sociedad, en donde una de las preguntas que nacen es ¿quién soy yo en realidad? Aquí nuestro protagonista llamado Goliatkin es un hombre sencillo, muy trabajador, pero es muy antisocial, muy introvertido y que nadie nota su presencia. Un día cualquiera aparece un trabajador idéntico a él. Lo único que cambia es su personalidad. Él es extrovertido, muy social, muy amiguero y notan su presencia. Entonces ahí va a nacer el conflicto de cómo la personalidad extrovertida, una personalidad que el mismo Goliatkin hace nacer, va a empezar a suprimir la personalidad original de Goliatkin. Entonces ahí va a estar la discusión entre si es él que le agrada a toda la sociedad o ser él mismo. Y con la habilidad de Fyodor Dostoyevsky esto se podría hacer, pero de esta forma. El cúmulo de sangre entró por el orificio del oído y llegó al cerebro. Aquí se van a encontrar dos conciencias, la conciencia del recipiente original y la conciencia invasora, que vendría a ser Fyodor Dostoyevsky. Lo que tiene que hacer Fyodor Dostoyevsky es suprimir a la conciencia original y de esta forma va a poseer todo el cuerpo. Y podría decirse que una vez que Fyodor Dostoyevsky consiga esta posesión en su totalidad, el cuerpo, el recipiente, tomará la forma de la conciencia invasora, o sea, el de Fyodor. Y creo que de esa forma Fyodor Dostoyevsky pudo vivir por muchos años. ¿Y por qué lo relaciono demasiado con la conciencia? Recordemos que Fyodor Dostoyevsky, el escritor, está muy relacionado más que todo con la conciencia y con el alma. Piensen que este cúmulo de sangre también lleva el alma de Fyodor Dostoyevsky.
entrando con las teorías, muchos están diciendo que Fyodor Dostoyevsky ha poseído el cuerpo de Nikolai Gogol. Y la razón es la escena en donde Dazai Osamu le entrega parte del cadáver de Fyodor a Nikolai Gogol y justo es la mano vendada en donde está la sangre de Fyodor Dostoyevsky y este lo apapacha y de cierta forma la mano de Fyodor Dostoyevsky, la ensangrentada, está tocando, digamos, el rostro de Nikolai. Sin embargo, él ya ha estado muerto, o sea, murió dentro de una explosión, perdió, digamos, de inmediato la vida. No creo que haya sobrevivido tan fácilmente, porque si no sería que la habilidad de Fyodor Dostoyevsky se podría activar después de muerto, lo cual yo veo muy ilógico. Pero hay otro personaje que también tocó la mano ensangrentada de Fyodor Dostoyevsky y estoy hablando de Sigma. ¿Recuerdan la escena en donde Sigma y Fyodor se encuentran? Dentro de toda esa conversación, Fyodor Dostoyevsky le ofrece su mano, le ofrece lo que más desea Sigma, todos los conocimientos que éste posee. Sigma sabe que si toca a Fyodor Dostoyevsky, él podría morir, pero su deseo de curiosidad es más grande y él acepta ese riesgo. Ambos estrechan la mano y Sigma se desmaya. Pero ¿qué mano le ofrece a Sigma? La mano vendada, la mano ensangrentada. Teniendo la explicación que nos dieron y las similitudes entre el incidente de los padres de Kyoka y el soldado, es posible que haya quedado un poco de sangre en la mano de Sigma. Y mientras él estaba dormido, la habilidad se activó y se estaba deslizando hasta llegar a uno de los orificios para empezar la posesión. Pudo ser el orificio de la nariz o tal vez el oído, el cual es más cercano al cerebro. Así que, ¿a quién están dando sus apuestas? ¿A Sigma o a Nikolai Gogol, quien está poseído por Fyodor Dostoyevsky? Le he dado tantas vueltas a este capítulo que de cierta forma traté de dar lógica a mis teorías. Así que muchísimas gracias una vez más. Recuerda suscribirte, comentar, darle un like, activa la campanita, comentar y nos vemos para la próxima.